No te va. Muy buenos días, queridas tertulianos y personas que estén escuchando este programa. Tardes o noches, no se sabe la hora, realmente. El día de hoy vamos a hablar de lo que nos compete, la carrera de Derecho en Latinoamérica, su estado actual, cómo es, cuáles son las experiencias y cómo se diferencia de otros sistemas, porque también, si vamos a analizar los profesores y el estado tanto en universidades públicas y privadas, también es válida la comparativa con otros países. Como se sabe, el derecho cambia según el país, porque cambia según la moral de las personas en el mismo y las circunstancias que llevan a que el derecho esté en ese lugar. Puede ser en un caso el derecho germánico como base, el derecho romano, que son prácticamente lo mismo, y cómo se usa en países como España, Panamá, Latinoamérica, Perú, Bolivia, bueno, Latinoamérica en general. Y tenemos otros ejemplos como lo que podría ser el derecho anglosajón que se aplica en los países que normalmente hablan inglés, como podría ser Australia, como podría ser perfectamente Estados Unidos, como podría ser Reino Unido. En este día de hoy vamos a tener a unos tertulianos, esas personas que van a estar acompañándonos semana a semana hablándonos de temas jurídicos. El día de hoy tenemos al grande, iniciando desde abajo hasta arriba, el tipo que lleva menos tiempo en la carrera, Christopher. ¿Qué tal? Me encuentro sentada y me fascina la introducción. Yo tomé la carrera pensando que era una buena opción y ahora no estoy tan convencido de lo que hice, pero pretty well. Y gracias por la invitación. No te voy a mentir, spoiler alert desde ahora, la carrera no está saturada, pero se ve saturada. En el segundo lugar, yendo en orden cronológico, tenemos al gran Darío, graduado de la AIP de Panamá y en la actualidad está en conjunto conmigo en la alma mater USMA. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te fue en tu último final? Buenas, estamos rezando que bien, no tenemos esperanza. Algo genial, algo impresivo y curioso viniendo de Darío. Después tenemos que seguir con el hombre que es el real cuasi abogado, el hombre que está a punto de perfeccionar, o que mejor dicho, ya perfeccionó, en este último año de derecho casi todos los conocimientos. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, hola, muy buenas noches. Estamos bastante bien, ansiosos de iniciar ya ese periodo de parciales, filtro que se le ponen a los de cuarto año, que son emocionantes. Nótese el sarcasmo de por medio. No, yo no creo. O sea, nadie haría algo así. Y bueno, el último tertuliano, mi persona, Henry Durán, @Henry. ¿Qué les puedo decir de mi persona? Soy un chico simple, estudio Derecho, ah, gano debates y eso. Realmente no hay mucho que decir por mi parte. Estamos aquí para escuchar las opiniones de la carrera en tres distintos puntos el día de hoy. Ese alumno que está iniciando y lleva un gran mes de experiencia, ese que ya lleva 2 años, y el pobre de Raúl que, bueno, pobrecito, ya se está saliendo de la facultad prácticamente. También cabe resaltar que no todas las personas están en el mismo tipo de universidades. Esto se va a abordar desde el punto de vista de una universidad pública y también desde el punto de vista de una universidad privada. Cómo es el cambio de experiencia y realmente no hay mejor tema para iniciar que lo que siento yo que sería presentación de la carrera. Me gustaría que cada uno se tome un minuto, que si quieren lo cronometro, para decirme cómo ha sido la carrera de Derecho y la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, según ustedes. Ok, bueno. Yo ahora mismo solamente llevo un mes, o sea, literalmente cumplí el mes estudiando Derecho ayer, que era 27 de abril. Y dentro de algunas cosas que no me gustan mucho, porque es una universidad pública y entiendo que a lo mejor el compromiso no lo compartimos todos. Pero fuera de eso, por ejemplo, las clases que he tenido no me han hecho pensar nunca esta universidad es una mierda. Todas las clases de alguna manera me han ayudado a ver algo que yo no sabía que estaba ahí, o a conocer un ámbito que yo había descartado. Así que diría que está bien hasta el momento. ¿Ok? Darío, tú en tu primer año completado, tu segundo año actual, ¿cómo puedes decir que va tu historia en Derecho hasta el momento? Bueno, a veces vamos bien, a veces vamos mal, a veces hay profesores buenos, a veces hay profesores malos. El problema es que nunca puedes saber cuál es hasta que ya diste con él y después de que ya diste con él ya es demasiado tarde.
Sí, yo siento que eso es mucho, ¿verdad? No sé si a Raúl también le ha pasado, pero normalmente a veces te van a decir, un profesor es una mierda, o sea, lo digo sin filtros. Me han dicho, un profesor es una mierda y yo doy con él y es un amor de persona. Es más, Darío, tú estabas el día en el que me pasó la semana pasada. Yo a una chica el cuatrimestre pasado le recomendé un profesor y a ella se le olvidó que yo se lo había recomendado. Estaban hablando y es que sí. Me tocó sacar derecho constitucional con tal profe porque me está dando con la puta mierda de tal. Y yo tipo, yo te lo recomendé. Depende mucho de tu estilo y cómo reacciones con los profes, ¿verdad, Raúl? La verdad que sí, pero consejo sano ya a través de una gran trayectoria, uno no termina de conocer al profesor hasta su primer parcial. Porque el primero. Ahí es donde te das cuenta qué calidad y qué calibre tiene el profesor. Si verdaderamente es un profesor donde le puedes sacar fuera en base a las clases, o es un profesor que simplemente, pues, como lo dicen algunos, está para pasar. Yo personalmente creo que tú no conoces de verdad a un profe hasta que le haces no, no le haces. Él te hace la primera maldad. Que hay gente que actúa de buena fe. Bueno, directamente hay tipos que no actúan de buena fe y tú lo puedes detectar muy fácilmente. En la carrera de Derecho depende mucho de su parcial, pero en el segundo o en las charlas yo creo que te das más cuenta. Porque cualquier profesor te puede poner un parcial difícil si no te lo esperabas. Es el primero, es en el que ves cómo es el profe realmente. Pero cuando en el segundo parcial inicia a decir la de no sé por qué todos salieron mal. Oigan, esto estaba fácil. Así como los profesores de física en la escuela. Igual y es que no explica bien. Si el carro falla, no es porque una tuerca esté mal. Igual y es porque todas es por el mecánico, ¿sabes? Y disculpa que te interrumpa, pero yo pensaba eso muchas veces. Yo pensaba, no, que si todo va mal, entonces el problema es el profesor. Pero el año pasado yo llegué a clases presenciales y yo di con nuestro queridísimo profesor de física. Y yo me di cuenta de que realmente a lo mejor no era tan culpa suya que la mitad de la promoción se estuviera quedando. Porque yo empezaba a hablar con la gente, yo empecé a dar bastantes tutorías y yo me di cuenta de que, aparte de que en las clases ya tienen un nivel de exigencia y en los ejercicios no eran escribir 2 más 2, las personas venían con una falla en los conceptos. Entonces yo empecé a distribuir las culpas entre un estilo del profesor y unas fallas del grupo de estudiantes. Sí. Normalmente eso puede pasar. No podemos negar que sea el caso. Pero el profesor como el facilitador del contenido, si hay que buscar a veces, te toca buscar al máximo culpable de los hechos. No sé cómo se le dice en penal, Raúl, ¿me lo podrías confirmar? O sea, no puedes culpar a todos en ciertos casos. Te toca buscar a una persona en específico a la cual te toca, pues, decirle el culpable de alguna forma. No me acuerdo del término jurídico ahora en este momento, pero Responsable. no, te creo que no me acuerdo. Pero, digamos, hay un profesor en la UFMA que creo que Darío te podría comentar que se nota cuando sí es el mecánico, ¿sabes? ¿Nos podrías contar tu historia, Darío? ¿Cuál profesor tienes en mente? Mi favorito. El que tú nunca has dado y aún así tú insistes que tiene que ser lo mejor, a pesar de que todo el mundo que ha dado con él te ha dicho 300 veces que ese profesor es verdaderamente insufrible. No sé de qué me hablas. Ese profesor es de Madrid. Porque tú no has dado con él, porque eh, él es un mal profesor, porque él literalmente solamente se pone enfrente de la clase, se pone a hablar de la manera más monótona del universo sobre el tema, y luego cuando tú no quieres interactuar con él, porque el man es uno de esos manes que simplemente odia a todo el mundo, y que cuando tú te pones a hablar con él y tú interactúas con él, tú sientes el odio de él sobre ti. Y tú sientes como él es brusco, que él odia todo el universo y no quiere interactuar con nadie. Y tú estás de que, ¿por qué estás enseñando? Tú claramente odias esto. Y no es por ser malo con él, pero es que
él da esos vibes de que él odia enseñar. Y muchos profesores tienen un trabajo muy difícil, pero este profesor, uno siente, cuando tú sientes ese odio de él, tú no quieres tenerle simpatía porque tú sientes que él te odia. Entiendo. Pero no creo que tampoco sea tanto así, ¿sabes? Está en derecho algo que van a ver las personas que están entrando a la carrera, que se le dice, pues, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Principio, Presunción de inocencia. garantía fundamental del proceso. Todo se actúa como si tú fueras inocente. Y sí, se le dice presunción de inocencia, gracias por la nota, Christopher. Y no, tal vez es su temario, ¿no crees? Porque No, no sé si, pues, parte de eso, yo admito que la clase específica de este profesor no es una clase que en ciertas maneras a veces me va bien, siento que yo conecto con la clase, a veces siento que no. Pero más que nada es que yo he hablado con otras personas y todo el mundo siente ese mismo vibe de él, que cada vez que tú, sí, y que yo no soy el único, que yo te digo, como he dicho, no soy la única persona que te ha dicho a ti que ese profesor tú sentirías que eres es filtro. yo. ¿Ah? ¿Sentirías que es un profe filtro? Un profe filtro. Sí. De esos como para quitar gente de la carrera. Ay, no sé. Yo sé que otra gente aparentemente pasó su materia con disque 71. Pero que el profesor sí te ayuda para llegar a ese 71 justito suficiente para pasarte de la clase, pero disque no es que lo va a tratar de evitar de tener que ponerte en esa situación donde te tienen que ganar los puntos extra hasta el 71. Puede ser que yo tenga que pedirle merced, puede que no. Pero él dice que no, dice que profesor de quien, dice que no sé, puede que sí, porque yo sé que hay gente que sí retiró la materia, dice que obviamente está en ese salón de 30 personas que él logró reducir a 2, porque él es así, Porque es muy carismático. o no, sí, no es muy carismático. No, y es también muy carismático. Eso en el techo está buenísimo, hay que nerfearlo. él es cero carismático, pero en la otra clase, yo con como 25 20 clases normales, no se redujo tanto, pero no era, sí era una clase más pequeña de la usual, porque sí se vio que hubieron más gente que retiró la clase del usual. Es que yo me acuerdo que, y también uno ahí veía cómo ese profesor no era diligente, porque ese profesor como que no hizo buen trabajo de chequear quién retiró la clase o no. Porque hubo un momento, porque mira, ese man a mitad del cuatrimestre decidió que iba a hacer un conversatorio eh, en la clase. Bueno, no en la clase, sino que dijo, la clase va a hacer un conversatorio. Y luego, Sé que estás reviviendo tus traumas de Vietnam, pero me gustaría saber de verdad si en la Nacional tienen profes igual que les dicen profe filtro. Aunque realmente no, chicos. Desde ahora les adelantamos. El estudio del derecho es un estudio integral. Todas las materias que están en tu pensum, lo más probable, a menos que sean de otra facultad, es que de verdad las vayas a usar en el día a día o sean necesarias de cierta forma, porque todas las ramas interactúan entre sí. En este mes que llevas de derecho, ¿alguien se ha salido de la carrera? Eh, eh, sí, pero no recuerdo su nombre, porque, o sea, en el salón nos sentamos lejos. Yo recuerdo a un chico que yo vi los primeros días y que estaba dando todas las clases con nosotros. Y después de un tiempo no lo he vuelto a ver. En total, ¿cuántos son más o menos? En tu... En mi salón podemos ser entre 30 y 45. Y una iba el número entre 30 y 45. Dígame. ¿Cuántas personas tú tienes en la actualidad? Sabiendo que entran 40 más o menos por salón. Bueno, actualmente yo estoy en uno de los salones de cuarto año con más estudiantes matriculados. Tenemos aproximadamente 46 estudiantes, O sea, más... en la cual ya los profesores nos dicen de que somos muchos y hacen pequeños comentarios con los grupos pequeños de que somos el salón preferido para hacer el famoso barrido de filtro.
¿Y Qué profe filtro feo, en la carrera? qué duro. Dígame. ¿Y profe filtro en la carrera? Bueno, tenemos varios, la Ah, en verdad. derecho hay filtro. En derecho hay profesores filtro. Sí, por lo menos acá en la Nacional, desde que inicias primer año hasta cuarto año, pueden haber 2 a 3 profesores filtro. Por lo general, primer año te establecen profesores filtro en materias fundamentales como derecho romano o derecho civil. De igual forma, en segundo año, derecho civil obligaciones o derecho internacional público. En tercer año, derecho procesal civil, que más ponen los profesores filtro. Y ya en cuarto año, ya sí te topas bastantes profesores filtros con derecho procesal penal, derecho internacional privado, derecho civil de bienes, en fin. La verdad, ya en cuarto año, como se requieren mayormente directamente a la práctica para luego a la idoneidad, es donde se establecen más profesores filtros para demostrar el calibre que tiene el estudiante. ¿Qué avanza durante Creo que hay mucho de qué hablar en lo que has dado y me gustaría iniciar con eso. Christopher, tú que llevas un mes en la carrera, ¿sabes la diferencia entre un derecho procesal y el derecho en sí? No sabría decirte ahora mismo. De hecho, sé que es derecho, pero no sé qué es derecho procesal. Ok, me gustaría dejar eso muy claro para que la gente que no sabe que es un derecho procesal lo pueda entender. Darío, ¿te gustaría dar la explicación tú o...? Ok, tomaré eso como un no. Oh, ok, sí. No, yo no soy muy especializado en eso. El derecho procesal es literalmente el proceso para hacer, bueno, cosas dentro de ese derecho. El proceso que realmente, si se leen las constituciones, me he dado cuenta que en otros países como la de Chile lo menciona, Colombia lo menciona, Uruguay lo menciona, España lo menciona. Normalmente los procesos solamente existen para que se pueda garantizar las garantías del proceso. ¿Qué son las garantías del proceso? Que se pueda confirmar que no han sido violados tus derechos en el transcurso de proceso X, Y, Z. ¿No me permites mentir, Raúl, o dije algo mal? No, sí, efectivamente. Básicamente es como cómo llevar el derecho general que todo el mundo conoce, civil, laboral, penal, etcétera, pero cómo ejercer esa tutela que tú tienes por ese derecho. Tú que has dado la ¿Cómo? materia, siendo 5 horas cada derecho procesal, o tienes Correcto. menos, o 5 horas en Eh, un salón de clases. bueno, nosotros tenemos, derecho procesal es que se divide en varias partes. Derecho procesal general, contábamos con 3 horas a la semana. Derecho procesal civil eran 4 y derecho procesal penal, que actualmente es la que estoy dando, se cuentan con 3. Nosotros tenemos en la USMA teoría del proceso como una materia, que es teoría Ujú. general del proceso. Después tenemos ya a coger nuestros derechos procesal, civil y penal, laboral. Y esa sí está muy dura, la verdad. Así que vete preparando, Darío, porque son 5 horas en bloques de 3 y después otras 2, que dependiendo del profe puede decir son presenciales o no, pero te toca dar 5 horas a la semana fijo un derecho procesal de cómo se presenta el escrito tal, cómo hacer tal cosa. Es más, en tu experiencia con civil, ¿qué tú haces realmente en procesal? ¿Cómo fue tu temario en procesal civil? Para el que no lo sepa, derecho civil, no me deja mentir Darío, derecho civil es más o menos, o por encima, las relaciones entre seres vivos, también muertos curiosamente, y personas particulares y jurídicas también obviamente incluidas en este grupo, pero personas que no son el Estado. Es la máxima rama del derecho privado, porque el derecho se divide, recordemos, en público, privado en el sistema germánico, al igual que, dato curioso, en el sistema al anglosajón se divide entre como criminal law y common law, que es ley de los comunes y leyes criminal. En una no se mete el Estado, en la otra sí, pero más adelante en la carrera se van a dar cuenta que el Estado se mete también en el derecho privado. En todo, absolutamente todo. Tú te diste ese término en romano, jus puniendi, el que limita el poder del Estado.
No. El único parecido al poder del Estado que he visto en derecho romano es que en el imperio tenían personas que hacían valer el poder del imperio, que eran personas que castigaban por el cumplimiento, porque esa era la única forma que se conocía de hacer valer. Y actualmente se sigue usando esa forma, pero con un castigo más disimulado. Sí, también vas a aprender proporcionalidad de la pena. Hey, Darío, ¿tú te acuerdas de tu bello parcial de penal, no? ¿El parcial de qué? De penal. Con tu No, profesor. parcial de penal del el último, No, el penúltimo. O sea, no el examen. el penúltimo. Yo creo que debo tener la aquí, déjame ver. ¿Te acuerdas que ella te puso lo de Jus Poniendi, no? Yo poniendo, y ella no mencionó nada ahí poniendo. Que se debía limitar el poder del Estado y la tipicidad de la norma penal, ¿te acuerdas? La de ¿cuál? ¿Estás seguro que eso es penal? Pues sí. O sea, no te pueden culpar por nada que no sea estrictamente lo que diga la norma. Bueno, sí, eso sí es algo que se menciona en la clase penal, pero no uso el término ius poniendi por específico. Pero sí se mencionó que ese concepto que pero era más como cine leyes, cine no leyes, no pena. Pues sin ley previa no hay pena. Dato curioso, en la carrera de Derecho se tiene mucho el estigma que tú das en Derecho Romano muchos términos en latín. Y vengo a desmentir eso porque en realidad se da en toda la carrera. ¿Por qué en latín? Porque ya ha quedado el hábito desde Derecho Romano. Y las bases del derecho están en el Derecho Romano, hablando de historia del derecho ya. ¿Tú te acuerdas cómo inició el derecho, Darío? O sea, realmente... ¿Cómo inició el derecho? Ya. Yo pensaría que el derecho empezó ahí. ¿La quiere decir en la historia de la humanidad o qué? No, ni literal. O sea, cómo empezó el derecho romano, la materia. Creo que no me expresé. Ah, no. Ah, eso fue hace un poquito de un año, así que me acuerdo súper bien. Tú tuviste un profe en virtual, ¿no? ¿Cómo te había ido con Y bueno, en tu tiempo de ser en virtual, eh, no fue súper bueno en virtual, pero de lo que yo escuché con la gente que dio en persona con él era mucho mejor ahí. ¿Qué pasó, Christopher? ¿Tuviste una revelación? Estás hablando, fuck, es que yo tengo unos apuntes creo que tengo la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál? ¿La pregunta que se había formulado por error o la pregunta real? No, o sea, tú habías preguntado cómo surgió el derecho, pero no sé si te estás refiriendo a el derecho que nosotros, a las formas de derecho que nosotros analizamos en las etapas primitivas de Roma, o si estás hablando de cuando un tipo en Bolonia toma lo que había quedado, que creo que era un corpus iuris, no sé de qué, corpus iuris civilis, y entonces hace como una especie de reforma, y esa reforma es tan influyente que se expande a toda Europa. ¿Estás hablando de ese momento o de algo primitivo? Hablaba del inicio del derecho como rama de estudio, que me acuerdo que cuando hablábamos la primera semana, porque yo hice una entrevista con cada uno de los tertulianos, menos Darío, sorry por eso, que hice una entrevista con cada uno de los tertulianos. ¿Te acuerdas que yo te comenté, no el inicio histórico, pero tú me decías a cada rato que el derecho inició en Roma? Bueno, el derecho inició en Roma porque se hizo la separación de Dios del derecho, que no se había hecho en Grecia. Dato curioso, la mayoría de ciencias nacen en Grecia menos el derecho. El derecho nació propiamente en Roma, porque en Grecia aún en ciertas, ¿cómo se les decía? Las polis, en algunas polis, aún se creía, dije, oye, ¿sabes qué? Pues de mis dos huevos, Zeus dice que no. Lo que hace la gente para transportar el derecho a Roma bien es que van a la poli esta de Atenea, que era donde estaban los filósofos, apuntan qué era el derecho, entre comillas, por parte de los sofistas y de otros pensadores griegos. Y literal hicieron caso de eso. hasta Roma y les dicen copia y pega. Pero como no se sabían el nombre de los dioses, porque en Roma se le cambiaban el nombre a los dioses griegos,
Dijeron, quitamos la parte de los dioses, metemos full derecho y ya. Por eso el derecho nació en Roma realmente. Porque la ciencia se hace en ciencia cuando se deja de creer en la creencia religiosa a la que estaban vinculadas antes. Así que ese. El nacimiento del derecho fue esa mierda, que fue robar, pero sin poner el nombre del dios. Bueno, robar, no lo tengo claro, pero hombre, que son, no sé. Bueno. Me estás diciendo que desde que estamos en primaria, aunque la gente no se dé cuenta, desde que estás en primaria estás en contacto con los griegos, todo el tiempo, adorando griegos por desarrollo matemático, por desarrollo social, y pensar que el desarrollo político de Roma, que es su gran aporte al mundo, es un robo griego. Buah, me parte de la cabeza. Bueno, ¿qué puedes esperar de la única sociedad que dijo, ¿sabes qué? Y si a Dios, al hombre, al hombre. No hablo de la frase de Jesús, porque esa frase es No, es otra vaina. de full lo que pasaba con los griegos. Porque ellos sí se tomaban el tiempo para dividir las cosas. Saben, los sofistas no tan... Los sofistas están muy idealizados. Pero tú sabes que alguien está enfermo cuando hace orgías y no mete mujeres. Y cree que son mejores. Es que mira, yo tengo entendido el mismo, o sea, ahora que me dices esto de que se tienen muy idealizados los sofistas, me queda un choque porque como yo aprendí las cosas, que en parte fue con mi clase de filosofía era una mierda como un truño, o sea, la clase de filosofía era, entra al salón, el profesor va a escribir algo en tablero en color verde, que no salía una mierda, y tú le vas a copiar tu cuaderno y hay ejercicio de eso el próximo mes. Entonces yo, como estoy muy interesado, Sorry que te corte. decidí aprender filosofía. Dime. Sorry que los corte, pero ¿qué materia del colegio ustedes sienten que sirve el derecho? Tipo, hey, si tú eres un niño y te va bien en esta materia, igual y sirves un poquito para derecho. Mi hot take es que full español. El español es la única puta materia que te va a dar algo útil para el derecho y es analogía. Y ya. Pues yo hablaría de español, hablaría de... Esto va a sonar muy contradictorio. Bueno, hablaría de matemáticas e inglés, porque yo considero matemáticas e inglés otras formas de hablar. Literalmente, Y- matemáticas es lógica. Dime. Literalmente, matemáticas es lógica. Sí. Y también hablaría de ya materias como filosofía y gobierno, que por ejemplo yo digo gobierno. Hay cosas que me estoy enseñando ahora que ya no sabía. Historia de los últimos años, no del comienzo. Porque el comienzo es asqueroso. Sí, la verdad. Y Curiosamente, la que no han mencionado, pero tiene mayor relevancia para lo que vendrá siendo las competencias para establecer las demandas y etcétera, es geografía. cabrón, no les explotes la cabeza. A mí me tocó aprendérmelo porque el profe de filosofía fue buena gente y nos dijo, mira, en Panamá pasa esto. Si quieres, explícame, no pones la cabeza. Ok, les explico, señores. Ok, ustedes más adelante van a ver lo que es jurisdicción y competencia, ¿vale? La jurisdicción vendrá siendo hasta qué plano del territorio llega la ley, y la competencia vendrá siendo, bueno, hay múltiples factores, llámese por cuantía, o sea, más o menos cuando se establece la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, geografía, ¿qué tiene que ver con derecho? Ok, uno de los principios una de las naciones principales del derecho procesal civil es que la demanda se establece dentro del domicilio del demandado, pues, básicamente. Dentro del juzgado, llámese juzgado, municipio o cualquier ente jurídico o cualquier tribunal, se establece dentro del domicilio del demandado. Entonces, ahora ustedes tienen que buscar cuál vendrá siendo la competencia, o sea, llámese por cuantía o llámese por otra cosa, y la jurisdicción, es decir, hasta qué límite territorial llega esa capacidad de derecho que ustedes tienen para establecer la demanda. Entonces, eso es un gran lío porque hay divisiones, llámese municipales, se dividen por, ¿cómo se llama? Circuitos, más en el área civil que tienen casi como 18 circuitos.
pero 2 de esos circuitos se establecen para la libre competencia. El número 10 no se establece para nada porque simplemente no existe. Entonces, eso es un gran enredo en la cual dije, una persona vive aquí en Panamá y lo quieren demandar en Chiriquí. Bueno, tienen que saber la jurisdicción de Chiriquí, más o menos cuál es el territorio, distrito y todo eso para establecer la demanda específicamente en el circuito o municipio asignado del demandado. ¿Eso tú lo diste en Eso lo, contabilidad o lo diste en procesal? eso lo di en procesal, pero tuve que recordar geografía. Porque estábamos con lo de las clases. O sea, para que la gente tenga el ejemplo más claro del mundo, te lo voy a dejar así. Si tú estás en Panamá y presuntamente matas a alguien en Colón, tú como abogado tú como abogado como fiscal, ¿dónde te tocaría poner la demanda? Sé que tiene trampa porque el fiscal ya está puesto en el circuito correspondiente, pero, ¿sabes? Ok. No, pero dejárselo a estos tipos. Ok, dale. Bueno, me estás diciendo que el asesino. No, panameño. presunto. El presunto asesino. Ok, verdad. Presunto asesino. El presunto asesino es panameño y la víctima en cuestión, que aún no tiene victimario certificado, vive en Colón. Ahora, has dicho que el presunto asesino es de Panamá, pero no has dicho en qué parte del país vive. No, Panamá capital. Panamá ciudad. Según lo que yo tengo entendido, Por cierto, para Sí, no dejar tan enfadadas, la persona fue matada en la mitad del río Chagres que divide Panamá de Colón. Así que, o sea, tú ves ahí la carretera, ahí mismo, en la mitad. Para que te jodas. ahí, está la línea. Ya, Casi ya, puta. O sea, los chocaron y que van a Yo no sabía. Yo sabía que había un dato que me estaba ocultando. Ok. No. Oh, no, igual no sé, yo voy a intentar. A o B. Espérate. Primero, la demanda la estaría realizando un familiar de la víctima sin victimario certificado. Entonces, está en la mitad del río Chagres. Sí, pero el río Chagres, ¿a qué provincia pertenece? No pertenece a una provincia. Mitad y mitad. No, eso es mentira. No. Un río no se lo van a dividir entre dos provincias, se lo va a quedar una. Así que yo voy a apostar a que se lo quedó. Voy a apostar que el río Chagres, que esto es una estupidez, voy a quedar bien mal y me van a sacar de mi universidad a patadas. Voy a suponer que el río Chagres lo tiene con lo. No, espérate. ¡Qué maldito! Te mandan en Panamá. No me interesa. Te mandan en Panamá. hay partes del río que están en Colón. ¿Cómo va a ser todo de Colón? Sí, hay partes del río. No, siento ya, te mandan en Panamá. A mí no me van a empezar más. Ya me pusieron el tituario. Tituario. Ok, Lo que yo Espérate, que escuché no me es que eso es la jurisdicción del juzgado. ¿No dijeron eso? Exacto. Si el Entonces, abogado, por ende, sería- Pero sí, el presunto asesino es el juzgado, ¿verdad? o sea, la persona juzgada. Sí, eso es correcto. lo que dijeron. Correcto. Entonces el asesino es vamos a decir que el presunto asesino es el juzgado y por ende, por esa lógica, sería en su provincia, la cual es Panamá. ¿Nos confirmas, Raúl? bueno, voy a confirmar una sola cosa. Entendiéndose de que le quieran llamar, es que en materia penal la demanda no se le conoce como demanda, sino como denuncia o querella. Por lo tanto, no se puede establecerlo así. Si se establece una querella, que vendrá siendo como la demanda en civil, entonces sí sería en Panamá, el lugar donde es el presunto delincuente. Dato curioso que dije mal. Dije que había un abogado que demandaba. Sí, va a ser alguien que se graduó de leyes, pero normalmente en casos penales, no normalmente, siempre vas a tener Estado contra persona, porque como el Estado es teoría del derecho, en primer lugar, teoría del derecho, no la materia, sino esto es teoría. Realmente como el Estado te tiene que garantizar seguridad cuando esa seguridad te falta,
te lo tiene que facilitar técnicamente el país, ¿sabes? Porque si lees una constitución te va a decir, debo garantizar la seguridad de la gente. Así que ellos asignan a un abogado a estos circuitos judiciales que se les conoce como fiscales. Ahora ya saben por qué en la serie le dicen a un abogado fiscal y al otro abogado. Porque uno es un trabajador del Estado, porque es abogado del Estado en ese caso, y el otro es la parte demandada. Netamente en el ámbito penal. Y realmente te va a pasar que el fiscal le va a tocar llevar la investigación a cabo porque Panamá es un país muy raro y primero se reconoce que la persona se ha muerto en tal lugar, después se busca a las personas que podrían haber cometido el delito, eso lo lleva a cabo el fiscal. ¿Me corriges, Raúl? Bueno, Claro, con ayuda de la- el fiscal tal cual no, porque el fiscal va a abrir primero el expediente, que se va a dedicar directamente a la investigación, que en conjunto va a ayudar al fiscal es el Ministerio Público. Que ahí se abre la faceta de investigación, ahí básicamente se descubre cuáles son los supuestos o cuáles son las personas que van a ser imputadas por el delito. Y bueno, en fin, un montón de otras cosas más. Pero tal cual el que investiga es el Ministerio Público. El fiscal es el que abre el expediente para dicho proceso. Y tú, Darío, ya nos desviamos mucho de esta mierda. ¿Qué materia tú le recomendarías a un niño para que coja derecho? Oye, de verdad, ese era el tema inicial. No, cierto. Ay, ¿cuál materia? En verdad. Hay, ciertamente yo puedo decir que ojalá mi escuela tuviera un programa de español un poquito más bueno, porque como que definitivamente siento que ahí la escuela de la cual me gradué, ese es uno de sus problemas primarios, de que el español no es tan bueno, pero ciertamente ¿No sería en particular, secundaria? Era una secundaria. lo que uno necesita es escritura, es escribir en el lenguaje que tú vayas a practicar. Si vas a practicar en inglés, se escribe en español, y entonces tú quieres idealmente que conseguir una clase de, yo siento que escritura, para que en verdad tú sientas y escribir ensayos, escribir artículos, escribir lo que sea, pero algo algo de ese tipo de escritura académica. Que en mi escuela yo siento que lo hacía muy bien en el inglés, hacía muy bien la escritura académica en inglés, pero se les iba, no hicieron también con el español, y uno ve ahí los efectos. Sí, y también finalmente la última clase que yo, sí, probablemente historia, porque yo soy súper nerd en la historia, y ya, esa es una Historia y español también. También español en Joyer. Ahora, viene un dato curioso. ¿Tú puedes firmar contratos en Panamá en otro idioma? Por favor, de y abogados. Yo entendí que y no porque me lo hayan enseñado la cátedra. Espérate, ¿tú puedes firmar? Sí, es netamente privado. Pero es trampa, es trampa. Espérate. Darío, Chafa. a ver, Güey, yo sé. yo no sé. ¿Tú piensas que yo O sea, sé? hey, yo di las mismas clases que tú, cabrón. Esa pregunta es cascarita. Bueno, I mean, si bien uno, cabrón. Número uno, ¿qué tipo de contrato estoy firmando? Si va a ser parte del Estado panameño, tienes que hacerlo en español y o traducirlo al español en dado caso. Meramente privado, Raúl, sé que ibas a eso. Y lo que se firma en un contrato es ley entre partes y se rige por cualquier cosa que pueda ser típica en el Código Civil. Si no está, pues no está. Ya. Tú no necesitas firmarlo en español. ¿Me corriges, cuasi abogado? Es correcto. Vaya, alguien hizo la puta tarea, Darío. Y no fuiste tú. Igual y por eso te quedas de Francisco. bueno, por eso yo creo que era bien claro que eso no es necesariamente lo que cae dentro del derecho civil, o no, en mi opinión. I mean, filosofía del derecho. Te lo tenían que dar. ¿Ustedes nunca han pensado que habría estado pretty que desde pequeños te pongan a elegir qué tú quieres ser de grande y que te metan a una
escuela primaria de Derecho y Ciencias Políticas. Dato Pero es curioso. una escuela de... Yo quería llevar la conversación a ese tema, pero desde otro punto de vista también. ¿Cuál? Ah, en el sistema anglosajón, el derecho es abordado de una manera muy distinta. Aquí en Panamá, el derecho se está actualizando. Estoy cerca de las personas que están haciendo ese proceso. Ya no se quiere ver solo la figura del abogado que sabe derecho y ciencias políticas, como ha sido famosamente. En el sistema anglosajón, tú tienes a un lawyer, tú tienes a un attorney, tú tienes al paralegal team. Parecen sinónimos, pero la diferencia entre un lawyer y un attorney es que uno te pasa el examen de la barra para ser el que te representa en sala, o sea, en la corte. Tú vas a tener a tu equipo paralegal que se encarga solamente de hacerte los drafts, o sea, los borradores de contratos, de verificar que todo esté bien con ellos, de toda esa parte técnica. Es como el técnico jurídico. Y tú tienes también a tu persona que sabe de ciencias políticas, está revisando las leyes, cómo van, qué ha salido, qué no ha salido. Y yo, por ejemplo, al sistema nuestro germánico, yo le incluiría el licenciado en Derecho, tu técnico en Derecho, que sepas sobre contratos, porque eso debería ser ya un técnico de 2 años para poder saber lo básico de civil. Y te pondría un ingeniero en leyes. No sé qué ustedes opinen. Ingeniería en leyes. Esa está buena, ¿eh? O sea, no ingeniería en Derecho, ingeniería en leyes. En leyes, sí, entiendo. ¿Les gustaría que argumente lo de ingeniería en leyes para que más o menos vean la idea de Sí, cómo yo... sí, porque un concepto así nuevo y chocante. Presenta. Ok, se lo presento a la mesa de tertulianos, mi querido concepto. El ingeniero legal va a ser aquella persona a la cual se encargue de la elaboración de leyes. No desde el punto de vista legislativo per se, sino como parte de ese equipo de los legisladores. En la actualidad, en Panamá y en muchos países, los legisladores tienen un presupuesto. En el caso de Panamá, es muy en específico, son $20,000 en la actualidad que se le da a cada legislador para que haga un equipo. En ese equipo él tiene que buscar abogados, tiene que buscar un chofer, tiene que buscar gente que lo ayude a la hora de crear leyes, que sean esos consejeros. Tú quieres que cuando se presente una ley, normalmente los diputados la discuten entre ellos en base a lo que les va a decir ese equipo. Y si Juanito 17 o Jimmy Tutles viene y como buen abogado que se graduó de, yo qué sé, la Nacional, dando un ejemplo, la Nacional hace 50 años y lleva 50 años siendo abogado, te digáis que no, esta ley de los maricones como que no me la pasas, porque, ¿por qué? Porque no. Dato curioso, la teoría de la argumentación jurídica es de 1900, ¿qué? 90 y pico, o del 2000. O sea, relativamente el derecho ha tenido una revolución hace muy poco y no se ha abordado esa actualización en las leyes. Las leyes son el capricho de los diputados y veo bien que se pasen o no las leyes por el capricho de ellos, porque representan al pueblo, entre comillas, pero lo que no me gusta es que tú no tengas o una persona que sepa realmente cómo hacer leyes a prueba de estúpidos, o cómo hacer leyes las cuales no sean fáciles de sobrepasar si es que está sobre el sistema, como leyes las cuales excluyan diputados. Ese tipo de cosas debería existir una persona que fuera ingeniero en leyes. En el proceso de creación de las leyes puede ser un consultor en el cual tú te puedas basar bien. Ponte, por ejemplo, si eres ingeniero en leyes, te tocaría saber de ciencias políticas, te tocaría saber de sociología, te tocaría saber de geografía, te tocaría saber más o menos por encima esos conocimientos para que tu pensamiento crítico esté orientado a resolver problemas mediante leyes. O tenemos tal problema agrario. Bueno, tú sabes lo suficiente de economía para saber qué reformas económicas se pueden hacer para resolverlo. Literalmente, es alguien que se las ingenia, como cualquier otro tipo de ingeniero. Ahora sí, ¿qué les parece? En teoría, que es lo que nos has explicado, a mí me va de perro. A mí me parece excepcional. ¿Qué pasa? En tu teoría, estamos hablando de alguien puramente imparcial, alguien que está neutral, alguien que se olvida de su ser y que se dirige directamente a lo que es mejor para el pueblo, como regular con mayor estricticidad, sin afectar a la fluidez que lleva el país, pero en otra práctica, El conocimiento científico práctico no te lo puedes catalogar nunca como no personal. Normalmente la gente te va a decir, yo. En un punto, tú puedes decir, yo creo que esto sería lo mejor. Y en otro tú dices,
esto es lo mejor en base a este razonamiento. A quien le vas a exigir ese razonamiento es al ingeniero. O sea, no va a ser ya el criterio moral detrás de la ley que te va a pasar o no el diputado, sino que va a ser... Pero, Sigue. ¿qué te asegura que esa persona mantenga una idea recta o un proceder recto? ¿Qué te asegura que no hayan influencias encima de esa persona que hagan que él presente un razonamiento que de buenas a primeras te parece la hostia, pero que tras bambalinas tienen otras intenciones? Realmente no te lo ¿Cómo puedo evita? decir. Creo que Que no lo muy buen escrito. En verdad, sí, en teoría, tienen sus problemas prácticos, pero en verdad es algo. Ciertamente necesitamos una solución para las leyes mal redactadas, porque eso sí, hay cierto nivel de epidemia. En particular, yo siento, si tomamos. No, mejor no en el tema, pero en lo que yo estoy pensando, sí hay muchas leyes que están mal redactadas y que en verdad sí necesitamos de alguna manera, porque uno ve con los diputados y uno ve que los diputados muchos solamente tienen un maní en la cabeza, así que sí necesitamos, y no es que los diputados son exactamente muy imparciales, la idea es yo creo que no podemos encontrar un imparcial, pero tal vez sí podemos encontrarlos una manera de hacerlos balanceados, que algunos son parciales hacia un lado y otros hacia el otro, para asegurarnos de que, y así asegurar la imparcialidad. Ese criterio la- te lo hubiera creído hace un año, pero de tanto leer libros de teoría de la división del Estado, te puedo decir que no. Cuando tú dejas esa competencia política, lo que normalmente pasa es que hay dos personas y hacen algo llamado handshake. O sea, se dan la mano tras bambalinas, como dice Correcto. Christopher. Si tú tienes a tu presidente PRD y a una asamblea que es panameñista, supuestamente, o póngate tu PRI contra tu Partido Nacionalista genérico, tú te vas a dar cuenta de algo. Ellos necesitan darse la mano en todo momento. En especial en esquemas de países corruptos, pasa mucho más que en países no corruptos. Tú necesitas como asamblea que el tipo de acá te pase las leyes, y tú necesitas como tipo de acá que ellos no te deroguen los decretos ley y te permitan hacer lo que tú quieras, entre comillas, con el Estado. Así que realmente, a menos que haya una democracia muy bien establecida, cosa la cual dudo que pase aquí, tras bambalinas va a haber muchos handshakes. Porque, digamos, yo te pongo un ingeniero legal de cada lado de la parte. La asamblea necesita un ingeniero legal, el cual le pasen las leyes y pasen las leyes en limpio para, yo qué sé, pasárselas al administrativo igual. En el administrativo va a haber otro ingeniero legal que la revise. Que es inexequible por tal, tal y tal. O sea, que es inconstitucional, que va contra el espíritu de las leyes. O, oye, no siento que sea viable. Eso pasa en la teoría. Pero si el proyecto de ley te beneficia a los políticos, que son los que te pagan el salario, a ti te va a valer una verga. Porque tú puedes quedar sin comida de un día a otro. Y los razonamientos hasta la corte, hay razonamientos un poquito curiosos, vamos a dejarlo ahí. Raúl, ¿tú te has leído la sentencia, esta bien famosa, la de la esterilización en centros públicos de la mujer? Ese es el fallo que establece. Espérate, pero déjame ir al tema principal. Eso es contra las mujeres de las comarcas. No. Que había una... Ok, hay una regularización sobre la esterilización en la caja del Seguro Social, o sea, en servicios públicos de Panamá, que te dice que un hombre para extraerse los huevos necesita 18 años y una mujer para enredarse en las tropas de falopio, amarrárselas, requiere tener 2 hijos, 23 años, o sea, 2 hijos a los 23 años épico. Bueno, 23 años mínimo, no dice exclusivamente 23 años. Requieres 2 hijos y aprobación de tu pareja. Acuérdate, 18 años, te cortas los huevos, no pasa nada. Pero si eres una mujer necesitas 2 hijos
puedo entender el motivo político por el cual tú quieres 2 hijos, porque tú necesitas una media de que la natalidad en tu país sea 2 en comparación con 1, porque si te das cuenta, tú tienes un hombre y una mujer joven, tienen un hijo y entonces no quedaría igual la matemática porque tienes 1 por cada familia. Tú necesitas que sean 2 para que tu índice de natalidad esté más o menos bien. Japón tiene 0,8, Panamá tiene, hijueputa, yo creo que éramos 3. O sea, No jodas. A la bestia. llegando a 4. No, Somos- o sea, Hermano, un tenemos poquito una de... natalidad buena. Sino que la gente vieja, ahí en Panamá, la caja del Seguro Social, se lo hubieran mantenido como estaba, si hubiera sido un modelo rentable. O sea, hablamos que hay más gente joven que gente vieja en Panamá. O sea, tu caja del Seguro Social no hubiera tenido una amenaza real, a menos que se hubiera pasado la otra ley. Pero el punto, ¿saben lo que pasa con esa mierda? El fallo decía 3 argumentos. Uno, era una falacia, la cual no me voy a tomar el tiempo de decirles. El segundo era, los magistrados de la corte sentimos que debemos darle a todas las mujeres el derecho a ser madre. En derecho van a ver un concepto llamado jus natural y Pero, sí, positivismo. pero como así... co- ¿Qué? Cuando dices el fallo y dices que uno de los argumentos era darle a todas las mujeres el derecho a ser madre, se refiere a aprobar la esterilización femenina para que ser madre sea un derecho o, o suprimir la esterilización femenina para que ser madre sea un derecho. O de los dos enfoques. Lo que sucede aquí es que mandaron al Pleno de la Corte Suprema de Justicia este caso. En el Pleno se toma la decisión en base a la decisión de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un número impar para que si te queda, siempre te va a quedar a favor o en contra. O en contra. Ajá. Siempre te queda así. Ahora, los magistrados, esos 9, en este caso en específico eran 7 hombres, 2 mujeres. Ok. Ahora, ¿qué se demanda de inconstitucional? O sea, que va contra el espíritu de las leyes. Se demanda de inconstitucional la ley esta de esterilización, porque sentían que era discriminatoria hacia la mujer. Dijeron, según el artículo, no me acuerdo, 149 de la Constitución o 39, no me acuerdo, no habrá fueros ni privilegios a razón de género, raza, ta, 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 ta. Entonces, Y entonces, tú me estás diciendo a mí que la mujer tiene otros requisitos sobre el hombre. Y el argumento del máximo ente de justicia, basándose en derecho natural, o sea, porque ellos sienten que Panamá, el sistema moral está configurado de tal forma que, ¿sabes qué? ajá, Yo siento que no le puedo quitar el derecho a ser madre a una mujer. No me jodas. Qué buen argumento. Bajo esa lógica no se pueden esterilizar del todo, lo cual es demasiado estúpido. No, es que ya entiendo por dónde va. No, que soy un ya, eso es una payasada. El circo ya cerró. No, esto fue épico. Y tu Claro. tercer argumento era en base al derecho, pero también fue otra falacia jurídica. Ese término no tiene un nombre, pero yo le digo la falacia positivista, porque tú usas una ley en base a un hombre de paja. Dijeron, dizque, ok, tienes razón, en el artículo tal dice que no puedo dar fueros ni privilegios, pero en el artículo tal de la Constitución, por la interpretación armónica de la misma, normalmente en derecho hay antinomias, que es que las leyes se encuentran. Eso no lo vamos a hablar hoy. Pero, Pues es qué puta mierda que tú me digas. En realidad, sí, como Estado yo tengo que evitar los fueros y privilegios. Y realmente aquí yo no siento que haya un fuero o privilegio, como argumenté anteriormente, pero tú sabes lo que sí siento que hay. O sea, tenemos que acordarnos de algo. Yo disminuiría la población si es que yo te permito esto, que las mujeres se esterilicen sin tener 2 hijos. Y entonces, eso iría contra el criterio de la interpretación armónica de la Constitución, porque en el 140 y algo te dice, las mujeres, Panamá tiene que velar por la salud del Estado y que el mismo esté en buenas condiciones. Así que yo no te puedo permitir que tú no seas madre, porque entonces estarías violando el artículo tal. O sea, tú no me argumentaste por qué no dejaba de ser un privilegio
sino que realmente tú fuiste con una falacia del hombre de paja, te pusiste el argumento en que era full, que tú necesitabas la población, y después me tiras un artículo en el cual justamente se dice que yo necesito más población, o debo velar por la población, ¿entiendes? Así que Sí. ese fallo, cualquier persona con 2 neuronas, te juro que para hacer 11 páginas no se las recomiendo leer a nadie. Le dije a mi profesor cuando me mandó a leer ese fallo en clases, prefiero pasar mis huevos por vidrio antes de volver a leer ese fallo. Qué asco de fallo, boludo. Si quieres se los paso. Hombre, Leas hombre, jurisprudencia ad pane. ese es el fallo. Que no voy a pasar tus huevos en vidrio, ¿eh? O sea, y después lo que viene es que cómo terminaron las votaciones del pleno. 5 votaron a favor de esa mierda, 3 salvamentos de voto. 3 salvamentos. Ay, verga, fue peor. ¿Qué pasó con él? No votaron. 6-3, fue 6-3. Porque me acuerdo que las 2 mujeres del pleno dijeron que puta mierda, salvamento de voto, y argumentaron, realmente Panamá no puede, número 1, violar tratados internacionales que dicen que debe permitírselo a la mujer, tanto ya sea institución pública o privada, y por control de convencionalidad, que es un término que se ve en derecho. O sea, si Panamá firma un tratado o un convencionado, tiene que seguirlo. Y lo ratifica, tiene que seguir. Tiene que seguirlo. Yo creo que mi lección de la última semana es que el artículo 4 de nuestra Constitución, aparte, no vale ni por No vale mierda. nada. No. Y la tipa argumentó en su salvamento de voto. La magistrada argumentó, te lo juro, 10 tratados y todos decían, hey, esta conducta es ilegal por tal, puede ser, digo, bueno, no sé, no le puedes decir ilegal porque es el puto Estado. Es inconstitucional por tal, es inconstitucional en base a tal. Todos eran motivos distintos. La otra magistrada argumentó desde un punto de vista más naturalista y un magistrado tuvo las 2 neuronas suficientes para darse cuenta que eso fue mierda machista, pero ¿saben lo que pasa con los fallos? Los fallos no tienen que ser lógicos en Panamá, tienen que tener 5 votos para ser constitucionales o no. Y ya. Hombre, Literal. O sea, una dictadura. tú realmente dependes de una democracia en tu sistema perfecto en tu sistema judicial alejado de la democracia. Adivina que un presidente tiene que elegir a cada uno de esos magistrados por 10 años. Y curiosamente, 10 años. sí, por 10 años, que es el límite. Después de ahí, pues tienen que irse a otro lugar. Hombre, si yo fuera presidente de esos 9 Matemáticamente, o sea, a menos que se te mueran en algún punto todos los magistrados, un cabrón tendrá literalmente 9 magistrados de la corte a favor. Sí. que no se escogió. Nadie va a estúpido a escoger a alguien que no te va a apoyar en todo. Obviamente. Es como leyes de carrera. No sé si ustedes saben eso. Panamá, en un artículo de la Constitución, dice que debe haber leyes de carrera. Pero eso es una puta mierda. O sea, tú me estás diciendo que el máximo puesto que yo puedo llegar es ser secretario de la oficina pública y no ministro. Cualquier país desarrollado puede llegar a ministro. Puede ser ministro. No puede ser ministro porque el ministro lo elige el presidente. Pues, No te van a elegir. oh, fuck, cierto. Tema principal, chicos. Tema principal. Sí, ingeniería jurídica. La evolución del derecho de la actualidad. ¿Qué te parece, Raúl? Ingeniero jurídico. Bueno, la verdad, establecer un ingeniero jurídico para lo que vendrá siendo, y como lo habían mencionado ustedes anteriormente, una clara confección de la norma sin que haya vacíos, pero vacíos feos legales, estaría correcto. El problema, bueno, sería la aplicación, pero eso ya no sería competencia directa del ingeniero legal. Y otra cosa, presiento yo de que también es necesario establecer ingenieros legales porque presiento yo de que hay un exceso de leyes o decretos de leyes que hasta cierto punto entran en conflicto con la misma codificación de algunos códigos dentro de la materia. Un claro ejemplo que
literalmente hasta el sol de hoy no entiendo por qué no se ha modificado todavía en el código laboral, es la suspensión del contrato de trabajo. Netamente el código laboral te establece de que son que es un mes la suspensión del contrato de trabajo y que es prorrogable hasta 4. Pero obviamente por tema de pandemia y temas especiales y estado de emergencia y un montón de cosas, se estableció una ley en la cual se puede prorrogar hasta 2 años. Pero aquí es donde entra, y presiento yo de que deberían entrar los ingenieros legales en la aplicación, inclusive en la modificación del mismo código. Porque si hay una ley que establece algo por un estado de emergencia, pero que aún se sigue utilizando, versus otra ley que se creó, el código laboral tiene casi 50 años de no reformas aproximadamente, que establece otro plazo, entonces aquí ya lo estarían utilizando mayormente para la a favor de la situación y crearía un gran vacío legal o una ambigüedad dentro de la interpretación de las leyes. Presiento yo de que sí. De que el código laboral de Panamá... Disculpen que parece que estoy dejando fuera de la conversación a Darío y a Christopher con la pregunta, pero el código No, laboral de Panamá, ¿a ti te parece que está hecho para el empleador o el empleado? Bueno, lo que establece principalmente las garantías fundamentales es para el empleado, pero la práctica no dice lo mismo. Pero tú sabes que si te vas a contratos en código civil, pasa al revés. O sea, los contratos están full a favor del acreedor y no del deudor. Sí, Sí, eso es una puta mierda. Darío, sí, tú que no diste civil 2, tú te perdiste unas joyitas de mierda en el código civil. Pero sí, literal. Literal. No, pero es que básicamente es que la parte laboral versus la parte civil son dos intereses totalmente diferentes, porque, bueno, el Código Civil nació en base a la voluntad de las partes, netamente al ámbito privado. Mientras tanto, la parte laboral nació en base a un estallido social en el ámbito público. Por ende, los contratos laborales que pueden tener su semejanza dentro de la redacción de los contratos civiles, siempre va a prevalecer por lo menos la parte más fuerte o la parte donde se le debe establecer todas sus garantías dentro del derecho, es al empleado en la parte laboral, pero en el ámbito civil es otro. es más o menos, es por la creación de la cosa. Exacto. Entiendo. Y si cada uno tuviera exactamente 30 segundos para decirme qué meterían, o sea, qué trabajo legal nuevo meterían al derecho, ¿qué dirías, Raúl? No se vale copiarse. Espérate. Trabajo legal. Tipo lo que yo metería de ingeniería jurídica, un pensamiento personal. Bueno, ingeniería legal, no jurídica. En el ámbito de leyes, siento que eso de solo ser licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, poco a poco ya no está sirviendo porque hay muchos trabajos para los abogados y deberíamos especializarlos. En Estados Unidos se hace, pero sigue. Yo metería lo que vendrá siendo un informático jurídico. Good. Pero elabora un poquito. Ok, más o menos de qué se trata, ok. El informático jurídico vendría siendo como aquella persona que recopila todas las leyes habidas y por haber dentro de las existencias y puede realizar una especie de síntesis y cargarlo a una nube. O sea, ya existe una página, Mierda. o sea, tal cual, ya existe una página que lo realiza, que vendrá siendo la página de Infojurídica, pero te la mezcla mucho. O sea, yo siento de que una persona que sería un informático jurídico también establecería como, bueno, número uno de esa parte de las leyes y número dos cómo vendrá siendo a mejorar el proceso en sí, jurisdiccional, con la ayuda de la tecnología.
Sí, ya básicamente la tecnología ya no es un privilegio, sino es un derecho de cuarta categoría. Realmente, sí. Dato curioso, ¿tú sabías que ya se pasó a la cuarta categoría? Y esa no me la sabía, ya Sí, van por quinta, actually. sí. Van por quinta. Ah, hay derechos humanos que han ido creándose a lo largo de la historia. Primera generación, derechos tuyos. Segunda generación, cosas que te debería garantizar el Estado. Tercera generación, cosas que te debería seguir garantizando el Estado. Cuarta generación, cosas que aún ya no debería garantizarte el Estado, sino que deben ser, bueno, sí, deben garantizarte el Estado. Todas las putas generaciones que siguen son garantías que te debe dar el Estado o garantías tuyas o de tus pertenencias. Ah, también para hablarte un poco, el trabajo actualmente del informático jurídico se ve en la práctica. Bueno, yo creo que lo decía en el puto contrato, que no podía. Pero bueno, Darío, habla tú, porfa. ¿Qué queremos hablar? No ¿Qué quiero perder meterías? su trabajo. ¿Qué? ¿Qué meterías? En derecho, Sería el nuevo trabajo. el nuevo trabajo en derecho, man, qué sé yo de cómo reformar la profesión. Profesores especializados en derecho. Profesores especializados en doctrina del derecho. Esa mierda tiene que venir. Doctrina, una de las, like, es bien interesante porque yo sé que la doctrina es que la más nebulosa de todas las fuentes del derecho que han existido bajo en todo el mundo, pero es muy importante, pero sí tiene su sentido porque ahí tú ves cómo ciertos abogados pueden ser afectados y que si unos abogados se suscriben a una doctrina, tú puedes ver cómo en ellos afecta ciertas decisiones, especialmente los jueces en particular, uno lo ve, pero uno ve cómo ellos son afectados. Y que en particular me interesa que en Estados Unidos había básicamente el fiscal general de todo el país hace unos años que era de que se suscribía a una teoría legal específica sobre cuáles eran los poderes del presidente y uno veía mucho como él quería que era básicamente el presidente es el más fuerte, no puedes, que básicamente era de una cosa que trataba de maximizar la cantidad de poderes que se le asignaban al presidente y uno veía cómo en sus acciones él actúa de esa manera, tanto porque él fue fiscal general dos veces, primero al comienzo de los 90 y luego otra vez al final de los 2010, que él fue fiscal general y uno veía cómo eso afectaba su manera de trabajar, el tipo de demandas, etcétera, etcétera. Y eso se veía mucho que él se suscribía a esa teoría de doctrina legal específica que lo afectaba. Yo creo que también... ¿Saben algo que metieron bueno de derecho? Hablando de todo un poco. Justamente que Darío hablaba de gente chapada a la antigua. En la nueva ley sobre abogados se habla también de renovación constante de conocimientos. Tú cada 10 años, si no me dejas mentir, Raúl, ahora te tocaba tomar al menos un curso de 2 horas semanales por 3 meses sobre actualización de conocimientos de derecho. Porque el derecho, aunque no lo parece, el derecho de hoy en día nació con Rawls, siguió con Alex y, o sea, es relativamente reciente que su llegada a Latinoamérica, me refiero. Porque Rawls 39 por allá. Bueno, no es 39, él es 79. Y la verga. Está joven el derecho. Este derecho que habla de ya no igualdad como concepto de justicia, sino equidad como concepto de justicia. Esa idea no se tomó de nuevo desde Platón, cosa la cual se me hace sorprendente. Y también ese derecho en base a una buena argumentación. Algo Pero triste, eso más todo. dato curioso, el derecho es muy escrito en algunas ramas y cuando metieron este nuevo sistema penal, la gente se volvía loca porque en el sistema penal acusatorio, que es el nuevo, número uno, no era inquisitivo. Y número dos, este sistema penal tiene 3 fases orales. A diferencia de, por ejemplo, ponte tu civil o uno que me conozco relativamente bien, la Dirección General de Cuentas. ¿Tú sabes cómo se tratan todos los casos? A putos documentos escritos. Tú no sabes qué lento es eso. O sea,
tu derecho va a ser muy lento. Tal vez pueda ser eficaz porque puedes... No, hay que compararlo muy bien, la verdad. Pero siento que el derecho debe estar en evolución constante. Y, por ejemplo, me gusta mucho algo del SPA, que es relativamente rápido. Si no lo saturas, porque dato curioso, en Panamá tenemos sentencias en el SPA desde fucking 2022. Había cosas que se estaban agendando para 2026 en Panamá Oeste. ¿Se acuerdan lo de los circuitos judiciales? Bueno, un circuito se puede sobrecargar. ¿Ya qué ibas a decir, Raúl? Actualmente, por lo menos el que es de segundo distrito de acá de San Miguelito, ya, si no me equivoco, el día de ayer ya se agendó la primera fecha para el 2027. No, no. O sea, ¿tú me vas a decir que ese man no se va a no se puede escapar? O sea, claro, tú tienes tu juicio de garantías. Pero ese juicio de garantías depende de cuándo te lo... Pero, ¿juicio de garantías o cuál? ¿Cuál te agendaron para esa fecha? No, juicio final, el de Ah, ok, ok. el condenatorio. Ah, ok. O sea, ya le metieron Antes- garantías estas de... Correcto. El SPA son 3 etapas, para que sepas, Christopher. ¿Tú has visto Saul Goodman? Bueno, el SPA es... Si te ponen juzgado de conciencia, es prácticamente un tribunal de criminal law. Si no, pues mira. Primera fase. Viene un juez de garantías para ver que a esta persona la metieron de manera procesalmente correcta. El fiscal dice, oigan, yo siento que a este tipo hay que darle tales garantías porque, por ejemplo, yo creo que el man se puede escapar. Una garantía para que venga al juicio puede ser que casa por cárcel. Puede ser directamente ser llevado a una cárcel. Eso ya puede ir variando. Pero esa es tu primera etapa, garantías. Juez de garantías. Segunda etapa, ya es la parte probatoria del juicio, el juicio grande, entre comillas. Pasa todo eso. Y después viene, cuando cumples tu sentencia, tu juez final, que es el juez de... Por favor, chucha, se me olvidó. Por favor, Raúl. ¿Cuál? El tercer juez del sistema penal acusatorio. Ese ya son los jueces, los tribunales de última... No, perdón, esos no son tribunales. Esos ya son los jueces condenatorios, ¿no se le dice? El que ya establece la condena tal cual. No, cuando terminas tu condena. ¿Cómo se...? Cuando terminas tu con... O sea, el que revisa que ya se cumplió la sentencia. Ah, no, igualmente el que lo revisa es el juez de garantía. Ah, ok, ok. Entonces sería, pues, ¿son 3 etapas? Correcto. Ok. ¿Y cuáles son los 3 jueces? Está el juez de garantía, como había establecido, se establecen como una especie de garantía en tal caso de que no incumpla, de que la persona se le esté procesando con los debidos principios y de que si no, de que no incurran dentro de un principio todo raro o por lo menos economía procesal, en principios que más o menos se me vienen a la mente. Ya de ahí viene el Tribunal de Cuentas, que es el último, y no sé cómo se llama el del medio. O sea, en el SPA. Ajá, en el sistema penal acusatorio. Pero el Tribunal de Cuentas es el último que establece la sentencia condenatoria. Bueno, Christopher, ¿y tú qué agregarías a las leyes? O sea, ¿qué profesión fue? Pues, si dice que elegir, Pensado en el sistema germánico panameño actual, ¿qué mierda nos falta para que el trabajo de abogado no se vea tan sobrecargado, entre comillas? un puesto único que va a sonar bien raro, bien raro. Voy a empezar por las características que yo esperaría para ese puesto único. Tiene que ser una persona de mínimo 60 años, 60 años, que haya tenido una carrera. Dime, Va a estar senil como Biden, va a tener 30 años, no, va a tener 40 años de carrera. pues más o menos así. Que el puesto para esa persona, que esa es la figura de un sabio, ¿ok? Y que básicamente esa única persona
esa única persona tenga detrás a un consejo de personas de mínimo 40 años. Y que entonces, cada vez que una mayoría de pueblos, yo sé que existe un proceso que es de conexión de firmas, pero ignora esa mierda. Cada vez que el pueblo esté molesto con el Estado, en lugar de tener que hacer estas protestas que limitan la circulación de las personas y realmente violan un derecho constitucional de todos al protestar de esa manera, o en lugar de tener que recoger 600.000 firmas, tú te vayas a donde este señor mayor, tú saques una cita, tú vayas con un PowerPoint, espérate, diciéndole, ¿por qué yo no quiero, por qué yo estoy indispuesto con estas cosas que están pasando? Y el señor mayor se sienta ahí, te escucha y después dialoga en una sala privada a la que nadie puede entrar con el presidente. Y ahí van discutiendo. Que hay una persona que sea tu contacto directo con el presidente, una persona mayor. Lo único que se me ocurre para añadir al derecho. Mira, hay una cosita que me toca rescatar. Según, ya no jurisprudencia panameña, sino de Centroamérica, bueno, Corte Interamericana de las Américas, dice que ¿tú sabes cuál es el máximo derecho en un Estado democrático? El derecho a protestar. No es Sí, puta broma. Y yo me lo leí y yo sé, pero no es para evitar las protestas, para reducir el nivel de agresividad de las mismas. Porque, por ejemplo, con una buena protesta tú paras a todo el puto país. Y no solamente haces un llamado de atención a las personas a las que quieres llamar la atención, sino que perjudicas a personas que están en la misma situación que tú. sí, eso ya es porque no sabes qué calle En cerrar. la circulación. Es que cuando tú cierras una calle, tú te estás enfrentando a que en esa calle cerrada intente pasar a alguien que tiene una necesidad máxima. Te arriesgas a muchas cosas. Y por eso yo fijaría a esta persona para que las protestas ya no necesariamente tengan que hacer cerrar calles, sino que tengan una forma más agresiva de protestar, que es irte a hablar con el contacto directo del presidente. No existe el viejo de 60 años, pero sí existe la mitad de tu trabajo. O sea, puedes escribir la carta, directamente a él. Una queja. Sí. Ahora, ustedes se imaginan el presidente de cualquier república leyendo una queja de un habitante. Bueno, tú me estás diciendo, tú me imaginas al presidente de la República. Por lo que Ajá, tú me corriges. Escuchando la queja de un habitante mediante un tipo en el medio que tiene que tener. ¿Qué sabes qué pasa? Ese señor mayor, cuando escuche lo que está diciendo, va a debatir contigo. Y dependiendo de lo que pase en ese debate, él va a decidir si la situación que tú le estás proponiendo es de carácter urgente o es una tontería y tú eres la persona más estúpida del tetraverso. En la actualidad, ¿tú tenías que ir con la asamblea o era con la corte directamente? ¿Me confirmas, Raúl? Creo que tenías que presentarlo a la asamblea. Directamente vas con la asamblea. Ok. Tú lo presentas a la asamblea y el caso le va a dar seguimiento de manera pública el tribunal, digo, ¿qué tribunal? La Corte Suprema. O sea, sí existe un método, pero tienes que estar muy bien fundamentado y esperar que no haya handshake. Tu posición es muy buena, pero siento que va a haber mucho handshake. O sea, eso es dar manos. Como pasa en la actualidad. Darla. En cualquier sistema político, no importa qué es lo que hagas, inevitablemente va a haber una cierta cantidad de dar la mano, porque simplemente así es como el mundo funciona en Sí, ir por política. Lastimosamente sí. No es lastimoso realmente. Es bueno porque al menos hay cooperación humana. Ahora, para el bien mayor no, pero hay cooperación humana, ciencia cierta. Hay cooperación humana, pero por privilegio. Ay, mira, en estos días tú sabes que me ha tratado hablar mucho. Que Panamá, según algunas personas, y Latinoamérica también esto se aplica mucho, es una aristocracia. Sobre la teoría ibas bien, le dije al chico, porque en principio el país era aristocrático, Panamá en específico, en el inicio histórico. Mandaron muy buenas personas al extranjero, a Harvard, con becas del Estado panameño en sus primeros años. Y a Oxford también. El primer abogado graduado de Harvard fue Ricardo Arias. O fue Alfaro, no me acuerdo. El punto es que era un Ricardo. Y lo que sucede aquí es que después
los hijos de esos tipos son las mismas personas a las que les dan las becas de nuevo. O ya directamente no les daban la beca a ellos, sino que se lo daban al hijo de los otros políticos. Y tú vas creando una oligarquía en el que hay un conjunto de personas en el poder, pero no necesariamente son los más capaces. No sé qué opinan ustedes de eso. Vaya, los dejan la audiencia sin comentar. Pues, no, o sea, por unos segundos. ¿Qué opinas sobre qué opinas sobre las oligarquías? Mis opiniones sobre ese tipo de cosas van a chocar un poco porque la mayoría de las personas cuando escuchan sobre este tema, lo primero que les salta para decir es, hey, eso es injusto, eso no debería ser así. Yo te digo, ok, eso es injusto, pero naturalmente, entendiendo cómo funciona un ser humano, y ahora entendiendo cómo funciona un ser humano cuando le agregas poder, ¿de qué otra manera se podría esperar que fuese? Un sistema No digo que sea competitivo correcto. beneficioso, pero digo que la oligarquía es algo natural. O sea, Es como que un científico vino y dijo, vamos a tener oligarquía, no, sino que naturalmente los lazos invitaron a. sí. Entonces yo entiendo la oligarquía como algo natural, no necesariamente justo, y algo que podría ser criticado o podrías estar bien con eso, como es mi caso, que, ok, no formo parte de eso, lamentablemente, y que sigan. Total, no puedo hacer nada por evitarlo. O sea, si te haces una reforma en la que sí publican las cosas en el IFARU, a quienes le dan beca y a quienes no, tú tienes tu problema Ahí te la ya cagas. resuelto. Bueno, medio resuelto, porque nada te garantiza que ellos van a tirar esa política, pero Es verdad. es más probable que se vayan al extranjero si les das la oportunidad. Bueno, O que actúen sin transparencia y que exista una falsa transparencia que sea que exista para ocultar lo sucio detrás. es bien Lo que difícil es- hacerlo de manera mantenida. O sea, hay casos de corrupción en Panamá y normalmente te vienen de parte del administrativo, porque no existe mayor cabrón a la hora de documentar cosas que el administrativo. Pero no quiero profundizar en eso. Exacto. La asamblea te saca comisiones de los debates internos de ellos, de la comisión misma. Dice que el día jueves a las 3 de la mañana peleamos si debíamos meter o no el anteproyecto de ley tal. Ya no el proyecto de ley, el anteproyecto de ley. El diputado tal dijo tal, y opinamos tal. O sea, y tú lo puedes revisar en la web tú como persona natural. Pero si tú buscas las conversaciones del gabinete de gobierno, tú no las encuentras. Y hay una sentencia de inconstitucionalidad de eso. Y la corte y la corte no ha resuelto eso. ¿Tú sabes por qué? Porque saben que si lo resuelven, a ellos también les tocará rendir cuentas y eso no les beneficia. Así que ahí hay otro handshake. Estado versus órgano de justicia. Bueno, poder administrativo versus poder judicial. Handshake. También, ¿saben? En estos días he estado leyendo mucho que el derecho va a ser reemplazado por máquinas. Y es la profesión más propensa a ser reemplazada por máquinas, en un 80% el mercado actual de los abogados. Pero, ¿tú sabes los requisitos que necesita una máquina para poder ser Para hacer abogado? el trabajo que te hace un abogado. Sí, lo mismo, esa fue la misma pregunta que yo me hice y que di en respuesta la primera vez que me dijeron, ay, pero tu profesión no puede ser una computadora. A mí me quedé loquísimo. ¿Cómo sería posible? O sea, todo lo caro que te va a salir con una computadora te haga eso. O sea, más allá de que la computadora o no pueda, mira, yo estoy mucho, porque tengo una segunda carrera que es Data Analyst, ah, todo lo que es Prompt Engineering y esto, de ChatGPT y estas cosas, estoy muy en esa onda. Y la gente te va a decir, mira, ChatGPT puede hacer el escrito de una demanda. Ok. Y cuando ves el escrito de la demanda, ¿tú sabes qué le falta? Le falta poner ciertas leyes bien, le falta poner, yo qué sé, los nombres deben estar correctos, tiene que saber el distrito judicial al que se manda de manera automática. Y si vas más adelante, es que, pero mira, también te puede hacer la argumentación que vas a usar en el caso mismo. Exacto, va a tener ciertas fallas. Ya no errores de escritura, porque esas cosas se pueden mejorar, sino qué criterios de derecho natural usa, cómo sabe la moral de mi sociedad a la perfección, cómo sabe
abordar el caso de manera correcta. Esas son cosas en las que le falta pulir de esos detalles. Ah, pero mira, hay jueces en Colombia que ya han usado ChatGPT para redactar su resolución. Y el juez le tuvo que especificar cuáles eran los criterios de su resolución y solamente desarrollaba los puntos. O sea, en las 3 fases actuales de un juicio, ChatGPT funciona, pero ¿sabes qué requiere? Conocer las leyes específicas, conocer las leyes. Requiere que la persona que escriba las cosas sepan leyes específicas, sepan qué cláusulas poner en las cosas, sepan lugares y sepan justamente criterios de moral. Y espera, ¿adivina quién hace eso? ¡Un abogado! O sea, necesitas un abogado para que la máquina pueda ser un abogado. What the- I mean, aquí nos encontramos, pues fíjate cómo es que funcionan las vainas de las cosas de automatización a donde todo el mundo dice que, eso es reemplazar el trabajo del mundo, no vamos a quedar sin trabajos, pero luego uno se recuerda, especialmente con la inteligencia artificial en este caso, uno se acuerda que, sí, verdad, la inteligencia artificial no es que es demasiado inteligente, es que es muy inteligente, pero luego tiene en lugares específicos donde es extremadamente estúpido y no puedo predecir cuáles son esos lugares. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, con los bancos, hace 30 años que introducieron los ATMs, que antes todo el mundo, todo el mundo pensaba que la gente que trabaja en bancos se iban a quedar a bancos. Y miren que hoy en día la gente que está en bancos sigue trabajando para bancos, solamente que ahora su trabajo es diferente, no te buscan la plata de la dentro del banco, pero sí te hacen otras cosas. Ellos son los que dan cuando uno tiene que lidiar cuando ellos les aprueban a quien le dan los préstamos o no. Esto va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo con la profesión legal. Eh, y también que literalmente nosotros los abogados sí vamos a seguir probablemente vamos a usar ChatGPT para cosas, pero nuestro trabajo no va a ser reemplazado, nuestro trabajo va a cambiar. Uno ya está viendo, por ejemplo, los coders, que uno pensaría que los coders son los que más entienden ChatGPT y de los que más se pueden poner en riesgo con eso. Y yo tengo primos que son coders, aparte de ellos, que los coders aparentemente aman ChatGPT porque es la manera fácil de que hacer cosas, porque si ChatGPT puede generar texto, eso es lo que ChatGPT puede hacer, pero ChatGPT no puede razonar. Tú sí puedes razonar, y entonces tú necesitas el humano ahí que entiende qué es lo que tiene que pasar, puede hacer que ChatGPT haga una cosa que si no lo hace ChatGPT toma 300 años, pero eso no nos va a reemplazar, simplemente que va a hacer ciertas cosas por nosotros, y de ahí nosotros tenemos que ver cómo cambia el trabajo, que ahí vemos que los coders no tienen que hacer todo su código, sino que tienen que hacer otras partes, no tienen que escribir el código, pero sí tienen que hacer el resto del trabajo, y luego nosotros vamos a estar lo mismo, es que podemos decirle a ChatGPT, ok, haz esto, esto y esto, redacta esto, pero nosotros somos los que tenemos que leer el código, nosotros somos los que tenemos que leer el código civil para saber cuál es el artículo preciso del código civil que actually le tenemos que decir a ChatGPT que cite, porque ChatGPT no puede razonar, así que ChatGPT no razona y por ende no puede generar una argumentación legal, entonces va a ser la razón. Es más, ChatGPT, hasta donde tengo entendido, no te puede dar referencias de libros. Es más, él te puede decir que hay algún tal libro, pero no te puede decir qué exactamente hay en ese libro porque no tiene la capacidad de abrir archivos. Sí, es un modelo ya preentrenado, pero ¿saben por qué ChatGPT es tan bueno con coders? Porque realmente ChatGPT no es un modelo de texto. Perplexity AI sí es un modelo de texto que coge de otros textos y te los busca, pero ChatGPT es un modelo de lenguaje. O sea, él entiende los fundamentos que hay detrás de tu lenguaje mediante matemáticas, o bueno, código binario para ser específicos, y entonces de ahí te va a sacar una respuesta que encuentre en texto A, B y C, y por ese criterio te lo pasa. Entonces, si quieres
Si tú fedeas a ChatGPT con los ítems correctos, puedes reemplazar esa parte de buscar en códigos. Pero la parte del razonamiento humano está difícil. Tendrías que alimentarlo demasiado con doctrina. Y suponer que sea lo suficientemente eficiente como para entender, bueno, no entender, sino redactar bien la doctrina. ¿Y tú, Raúl? Hablamos de esto en la llamada, me acuerdo. Bueno, la verdad, yo siento de que la tecnología está difícil, más para el ámbito el ámbito de la abogacía, que tiene que ver mucho con análisis y no mucho con, digamos, en la práctica, con mucha astucia y hasta cierto punto improvisación. Una máquina no te puede improvisar así de la nada o así ante retos o actos, acciones dentro de un proceso. Si había escuchado o había tenido noción de que por lo menos Inglaterra ya se estaba estableciendo o estaba haciendo las primeras funciones con los jueces de tránsito totalmente operados por inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de ese ámbito, como ustedes lo han dicho, hay veces donde el suceso de los hechos crea de que haya una ambigüedad dentro de la misma norma. Entonces, dudo yo y presiento yo de que una máquina, por más codificaciones, sistemas de algoritmo que tenga o etcétera, pueda tener la suficiente capacidad de razonamiento para analizar las distintas doctrinas y establecer cuál es la más necesaria. Porque digamos, dentro de un sistema algorítmico se establece de que, bueno, en la parte comercial las fuentes del derecho son tal, 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 tal. Pero lo que necesito específicamente no es en el ámbito comercial, sino en el ámbito de familia. Entonces, de que una máquina llegue a generar una calidad así de interacción o de razonamiento, inclusive erróneo, puede inclusive llegar hasta cierto punto de que las personas y de entre los mismos juzgados llegan a confundir el hecho esencial de la materia y se puede dilatar el proceso a futuro. Así que, en mi opinión, o sea, no es que nos vayan a reemplazar a los abogados, sino van a reemplazar en base a actos demasiado que no tengan que ver mucho con el análisis tal cual, sino de que redacción de contratos, etcétera, 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 que es un quinto vital en la cual el abogado, pues claramente se puede ayudar a través de una inteligencia artificial, pero no quiere decir de que la manera en la cual se establezca la idea, porque al final y al cabo es una propiedad intelectual, establecer el contrato de cada quien, eh, requiera o necesite todos los requerimientos de una máquina. Va a tener la necesidad de la intervención humana, sí o sí. Sí, saben que esta pregunta vino con trampa, fue para hacer clickbait. Porque no les dije parte de la estadística. Parte de la estadística dice que esos abogados que van a ser reemplazados no son el abogado que hace las demandas realmente, son esos abogados que tenemos en trabajos basura, por decirlo de alguna forma, del derecho. Como ya puede ser muy bien ese... ¿se acuerdan lo que les dije de los equipos paralegales? Bueno, ese tipo que hace los drafts de los contratos, ese tipo va a ser reemplazado por ChatGPT. Ese tipo que se especializó en el proceso de cómo llevar demandas civiles a cabo, ese tipo va a desaparecer y se va a valorizar mucho más a esa persona que investigue y cree doctrina del derecho. Y también se le va a valorar mucho más a ese abogado que va a estar día a día atendiendo casos. Esa es la conclusión más o menos que veo de la mesa de los tertulianos. Y también es lo más probable. Porque la mayoría de abogados en el mundo ahora mismo están en estas firmas de Big Law en países anglosajones. Y esos abogados son los que van a ser reemplazados realmente. Porque tú tienes un equipo de 100 personas en redacción de documentos. 100 personas en entrega de documentos más pasantes. Obviamente esos tipos no son abogados. Tienen un título de leyes, pero hay taxistas con títulos de abogado. Bueno, ya vamos al último bloque. Conceptos y recomendaciones para estudiar derecho.
yo digo que realmente en la Facultad de Derecho te vas a encontrar con profesores y compañeros muy curiosos y tienes que saber cómo hacer, como dicen en un anime, reacciones químicas con ellos. Porque a mí me pasa que yo tengo una profesora, yo qué sé, de una materia ahí random, penal, yo qué sé. Yo me llevo bien con mi profe de penal, pero tú sabes, ¿qué tal si esa profe te pone una pregunta de desarrollo y ella quiere respuestas muy puntuales, específicas, con ciertos 3 puntos, y en tu respuesta tú no los incluyes? O tal vez en tu respuesta sí lo incluyes, pero escribes demasiado largo para ella y no se lo termina de leer y te lo pone malo. Esto puede pasar. I mean, realmente mi recomendación es que sepas con quiénes puedes hacer reacción química o que intentes hacerlo. Si tú ves que no estás entendiendo tal profe o que te pone muy mala nota, probablemente, como el caso de Darío, es que realmente no has entendido cómo él percibe la filosofía de su clase. Tienes que intentar tener reacción química con tus compañeros porque ya como persona te tienes que llevar bien con los demás y con tu profe más, pero a veces no es tan obvio. Y me estoy dando cuenta de eso en la facultad, que muchos de los profes que dicen, este filtro. Pero curiosamente ese profe que todos odian, a ti te caía bien. No sé si te pasó, Raúl. Sí, y realmente Christopher le pasó, pero en sexto año de secundaria. Me pasa muchísimo. Realmente es que a veces las personas no se quieren acostumbrar al estilo de los demás. La gente tiene mucho ego. Mi recomendación es, en esta carrera, el networking mata cara y mata doctrina. Tú tienes que ser buen amigo de todos, intenta hacer reacciones químicas con los demás. Esa es mi recomendación a la hora de entrar a la Facultad de Derecho. No seas Gandhi, pero tampoco seas Hitler con tu ideología. O sea, no seas fascista. Darío, ¿tú qué dirías? Mí, ciertamente yo siento, para darte un ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, sexto año, también teníamos a una profesora que no era muy popular, la profesora de filosofía. Y entonces todo el mundo está que, wow, la odio, pero ahí entras en lo que yo te dije, que yo sentía que mi escuela no era muy buena en español. Y yo creo que más que nada la razón era por eso, porque la escuela no nos preparó para ella y entonces para lo que ella básicamente estaba en clase como si hubiéramos aprendido a escribir en español cuando nunca aprendimos eso. Y entonces ahí yo creo que eso hizo que la gente está demasiado acostumbrada a cómo era el programa de español de la escuela hasta ese momento y no se quiso acostumbrar a ella. Y yo sé que es jodió esa clase, ¿no? Ella era una mala profesora, es que simplemente no estábamos en el lugar para hacer esa clase como se debía. Sí. También, yo creo que te había pasado con tu profe de penal, ¿no? Que realmente no era mala, sino que no compaginabas con ella, ¿verdad? Sí, es que ella es más, esa profesora sí es bien precisa de que si tú no tienes su respuesta exacta, 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 hasta en la última milésima, te lo pone mal y entonces no, es más que nada sobre si ella te entiende o no también. Sí, a Darío le hicieron una maldad muy grande, que en vez de escribirle en un parcial proceso debido, escribieron debido. No, en vez de debido proceso, le escribieron proceso debido. Y eso Eso confundió. no me acuerdo de qué haya pasado, eso no pasó, porque Sí, a mí nunca no, yo no tenía ningún examen sobre proceso ni debido proceso y eso te puedo asegurar que eso no pasó en ningún examen. Yo no sé. Pues, ahora te vas a hacer el que se olvidó del examen, de verdad. no, A Darío le pusieron un cruz. No, el crucigrama fue a mí, allá la el verga. crucigrama a mi clase no le pusieron el crucigrama, yo te lo mencioné varias veces. No, pero me refiero a que en el segundo parcial te pusieron un pareo. Ese pareo. Decía proceso debido, no debido proceso. No, yo creo que el proceso debido no estaba en nada de ese. Mira, a mí me parcial. dieron una copia de tu parcial, si quieres te la paso ahora. Yo sé que te estás No, haciendo porque según tú ese parcial no existió. Pero bueno, pero sí, eso, yo tengo, ese parcial sí existe, pero lo que quiero decir es que esa manera muy precisa y si tenías la menor cantidad de lo que ella quiere, es que tough things perdiste. sí. Y realmente, como dijo Raúl al inicio del podcast, tú cuando ves ese primer parcial ya sabes lo que esperas, pero hey, igual y te ganaste un 0 en tu primer parcial. No es muy bonito, ¿sabes?
iniciar ya perdiendo. ¿Y tú, Raúl, qué darías de recomendación para estudiar la carrera? Bueno, la primera recomendación es que básicamente tengan de mente de que la carrera de Derecho, tal cual, se llama carrera, pero no es de velocidad, sino de resistencia. Básicamente van a haber muchos profesores en la cual van a querer adoctrinarlos demasiado con sus principios y otras cosas, y yo le diría a ustedes, siempre mantengan ese criterio propio, ese razonamiento propio, eh, que al final y al cabo el que le ponen, por así decirlo, el feeling o el que le pone la personalidad, el profesionalismo, son ustedes mismos y créanme, van a haber muchos profesores que lo van a apoyar, van a haber otros profesores que le van a hacer la vida de cuadritos porque simplemente denotan de que el estudiante es bueno y le van a poner un montón de trabas porque hay cierto recelo. Sí. Pero tampoco se lo tomen tan a mal, porque si ustedes saben de que son buenos estudiantes y sobre todo si el profesor es filtro y ustedes a veces sienten de que no, que el profesor siempre me pone las preguntas más difíciles a mí, lo pueden tomar de una interpretación de ambas partes. Efectivamente, la tienes contra ti o es que el profesor ve un gran potencial en ti de que puede ser una buena gema para explotar, pero básicamente crean en sus propios principios y siempre en buena comunicación con los compañeros, porque al finalizar la carrera, lo que van a necesitar de sobra van a ser los contactos. Me gustaría complementar un poquito tu idea, traer algo a la mesa también. ¿Ustedes cómo creen que se debe calificar en la carrera de Derecho, propiamente en los derechos? Porque tus materias van a ser Derecho Civil. No es como matemáticas que te puedo poner una prueba práctica aislada que siempre va a dar igual a lo mismo. Cuando tú tienes un problema jurídico, hay varias maneras de abordarlo y depende de qué profe te enseña qué. Y si tú estás en un Derecho Civil 5, tú tuviste máximo 4 profesores antes de que ese que te explicaron Derecho Civil. Yo siento que una manera un poco injusta de calificarte sería esa típica, ese típico parcial de 6 preguntas en base a 100 puntos. Siento que también es un poco injusto charlas sin rúbricas porque no sabes qué te califican realmente, qué esperan de ti en la charla, no te lo justifican, te van a hacer una pregunta de, ah, sí, ¿y qué significa tal? No dijiste debido proceso. Bueno, ya, mala. ¿Por qué? Porque no lo dijiste. Pero ¿cómo lo podías saber? No lo sé. Porque lo decía en el libro, en la página 300, por ejemplo. Y ustedes también, ¿qué sienten de eso? Yo siento que es muy justo calificar al alumno de Derecho en base a una explicación o un caso práctico en el cual tú aceptes distintas respuestas, pero no cuando te cierras en exámenes escritos. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo principalmente podría decir de que la manera de calificación, lastimosamente lo que vendría siendo primero y segundo año, lo catea. Bueno, el mérito, o sea, la misma situación lo amerita, porque lo que se establece en primer y segundo año vendrá siendo como las nociones base, pero yo verdaderamente siento de que lo que le deben justificar al estudiante vendrá siendo esa capacidad de análisis. Y hay veces donde los profesores, que por muy ilógica sea la situación, te llegan a preparar con complicaciones dentro del proceso, dentro del caso, en la cual de que, bueno, ¿qué pasa si el secretario no le quiere aceptar los papeles o los documentos, etcétera? O sea, son temas de per se el estudiante no sabe, pero busca una manera a través de la lógica o a través de su razonamiento de cómo solucionar el conflicto. Siento yo de que verdaderamente eso es lo que se debería estar calificando, de cómo el estudiante soluciona el conflicto de manera lícita, obviamente. Sí. ¿Y tú, Christopher? ¿Cómo sientes que sería un criterio justo de evaluación en Derecho? Yo creo que el criterio justo de evaluación, el justo, no el más
eficiente a nivel sistemático, que son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, el modelo que nosotros tenemos ahora no es muy justo, pero sistemáticamente es muy eficiente. Al final te califica. Y el que es bueno, la rompe, por ejemplo. Entonces, uno más justo y a lo mejor menos eficiente serían evaluaciones personales. ¿Por qué? Porque una cosa que yo me he dado cuenta mucho en las primeras evaluaciones que yo he tenido este semestre es que los profesores hacen dos cosas. Primero, penalizan tu desconocimiento. Y segundo, una vez penalizado tu desconocimiento, explora lo que no sabes. Es decir, te preguntan A, no sabes A, bueno, te voy a quitar el punto porque no sabes A. Y es más, te voy a preguntar A.1, A.2 y A.3, que ya sé que penalizan mucho eso y deciden explorarlo. Entonces yo considero que una evaluación más justa sería una evaluación más personal en la que no se tratara de lo que no sabes, sino de lo que sí sabes. Y cuando no sepas algo, pues dejarte algún informe investigativo y que lo tengas que entregar en un plazo de una semana, para que tú tengas alguna actividad que cubra tus carencias en conocimiento. Hay profes que son muy buenos. Sí, No es que- bueno, por ejemplo, yo tuve mi profesor de Derecho Romano que hace los ejercicios orales, y no te sabe una cosa, él deja de preguntar sobre eso y pasa cosas que sí sepas. Qué bueno. A ti que te toca maratonarte esas 80 páginas de corrido del Petit, creo que muy bueno que te cambien de tema cuando no sabes. ¿Qué? ¿A ti también te pusieron Petit? Sí, ese es como el libro clásico de derecho romano. Hay una versión anglosajona que intenta ser el Petit, pero realmente no da el pegue. Pero bueno. ¿Tú, Darío? En términos de qué tú crees que sería justo para evaluar en derecho, ¿qué tú harías? En términos del derecho romano, No, todas las materias. Tus derechos, en específico, derecho civil, derecho penal, no tu procesal, sino derecho. derecho, I mean, en términos es que hay, decir, penal, civil, constitucional, son tres tipos de derechos bien diferentes, en verdad. Pero ¿cómo calificarías de manera justa? I mean, de manera justa, objetiva, yo digo que no existe porque yo creo que la moral de cada persona siempre es demasiado variada, así que no podemos decir una universal que todo el mundo va a estar de acuerdo, pero sí podemos tal vez hacer una moral general, yo pienso. ¿Que harías parciales de, yo qué sé, un cierto y falso donde ninguno es falsa? Porquería. No, pusieron una vez eso. A mí me hicieron una vez eso. No, a mí me Cierta falsa al revés. Me hicieron disque cierto y falso, todas eran falsas. Y decía, solo justifique las que son falsas. Y después la profe, ¡Hermano! ¡Qué hijo de puta! espérate. Y cuando llega el día del examen dice, yo pensaba que solo justificaran las falsas, pero ¿saben qué? Ahora yo quiero que me justifiquen las falsas y las verdaderas del examen. Y yo, por creerme la mariconada, yo hago el parcial con miedo y es que, puta, todas me dieron F. Lo hice mal. Tengo que poner una Y empezaste a inventar verdadera. No, no, ¿qué es eso? No mames, que tú eres culo. ¡Te fue en el culo, hermano! Solo puse 4, pero... Esto no tenemos ganas de joder. Aunque no digas que profe, Darío. Eso no es una manera honesta de enseñar, que eso es así es como yo con mis estudiantes se queden, decís que no, eso no es enseñar que tus estudiantes se queden, no significa que tú eres difícil, solamente significa que eres un hijo de puta, que no quieren, que en vez que considera que ser difícil es lo mismo que enseñar cuando son dos cosas muy diferentes. Volviendo a la pregunta de recomendación, ya para concluir este primer draft del podcast. Gracias a Dios va a ser offline y se van a cortar algunas partes. Hombre, Tal vez igual y la Hombre. gente lo va a estar viendo. de media hora, empezamos a las 7:30 y ya son las 9.
Sí, sí. Es que llevamos hora 45, 1 hora 50 de podcast. Porque la conversación ha sido medianamente fluida, gracias a ustedes. Y bueno, la próxima semana para discutir otro tema que voy a dar más adelante. Tal vez somos los mismos tertulianos en la mesa y traemos a alguien, un invitado mío. Pero este podcast creo que la gente lo va a estar viendo el próximo viernes. Así que saludos a sus yo del futuro que tal vez estén grabando el capítulo 2. Dios quiera. No sé qué les haya parecido el podcast. ¿Qué recomendaciones darías, Christopher? Pues hombre, la primera, asegúrate de que tú tienes una muy buena filosofía del lenguaje. Si yo tuviese que recomendar alguna filosofía del lenguaje, recomendaría la de San Anselmo. Primero. Segundo, una muy buena forma de expresarte, tener mucha paciencia, básicamente acercarte mucho a los ideales de una persona tranquila, pero que por ser tranquila no es estúpida. Lo otro, aquí se dijo que que te llevaras bien con todos. Aquí lo que yo digo es que llévate bien con todos, pero además de eso, frecuenta a las personas con las que tú crees que tú puedas aprender algo. No necesariamente que esas personas sepan algo y que tú aprendas de lo que ellos sepan, sino que tú con esas personas vivas experiencias que te ayuden a aprender o a descubrir cosas de las que no tenías ni puta idea. Y ya la otra, antes de entrar a la carrera, hazte un autoexamen y determina si tú eres capaz de hablar en el punto de vista de otras personas, aun cuando no estás de acuerdo con lo que se dice en ese punto de vista. Por ejemplo, imagínate, tú eres una persona muy capitalista. Pues si tú puedes defender al comunismo como si tú creyeras en él, aún sabiendo que el comunismo es asqueroso y que tú vas a guardarte en tu capitalismo, entonces esa carrera es para ti. Tómala. Hablando de eso, también, ¿qué tipo de persona no le dirían, no te metas a derecho solo por eso? ¿Saben? El tipo de persona que me he encontrado en universidades privadas hasta decir no más. Me metí a derecho porque me gustaba debatir. Dude, vas a escribir demandas. En tus debates, o sea, vas a tener la parte de retórica, pero cuando te toca buscar un fundamento más allá de cómo tú puedas redactarlo, sino un fundamento de hecho y de derecho, ya no es tanto debate, es realmente lo que sucede. Así que yo le diría a la gente, si solo por debate te quieres meter a derecho, no lo hagas. Y tampoco es como en las series, aquí hay mucho papeleo. ¿Qué dirían ustedes? De no estudias la carrera de derecho si vienes solo por X. Bueno, creo que también les dejé la pregunta jodida. Yo voy a establecer una que por lo general suele establecer como crisis existenciales ya de por sí en los estudiantes de derecho. Y ya, por lo menos ya lo de cuarto año, sufrimos en aquella época. No entres a la carrera de derecho simplemente con el afán de que, es porque quiero realizar justicia en el país. ¿Quién dijo eso? ¡Qué asco! No, fuera de aquí. Eso no existe. Palabras fuertes del cuasi abogado. No existe estrategias legales. No justicia. Dentro del positivismo, la justicia es que se dio el debido proceso. Claro. Eh. Pero atendiendo la parte de Justiniano, de dar lo suyo a cada uno lo que corresponde, como que no. Sí. Como que no. Me acuerdo que profundizaste ese punto en la llamada. ¿Te gustaría profundizarlo más? O sea, básicamente se establece, o bueno, de que a cada uno tiene que dar a cada uno darle lo que corresponde, pero al fin y al cabo sabemos que dentro de la práctica no es así, de que prevalece más la persona que es más astuta, conoce el debido proceso en cada ámbito, pese a que la tengas a toda de ganar en el ámbito, digamos, sustantivo,
si no sabes cómo ejecutar el derecho adjetivo, que es el derecho procesal, hermano, literal, o puedes dilatar el proceso o simplemente te lo archivan o simplemente no vas a poder tener nada. Entonces, darle a cada uno lo que corresponde ya no es ese sinónimo o ese significado de justicia que quedó en el derecho romano hace no sé cuántos años atrás, ya no se establece hoy en día, sino vendría siendo quién es el que juega a su favor o a su conveniencia las mejores cartas, porque inclusive dentro de la práctica, personalmente les puedo decir de que hay veces donde inclusive ni el proceso y ni la misma sustancia, lo que se está solicitando dentro de la pretensión, son vitales para ganarlo. Simplemente hay acciones que tú dices, chuzo, si ponen una coma mal en un contrato, o si la persona llega a realizar esto porque tiene el debido derecho, ser X, Y, Z, por una acción que simplemente puede dañar bastante el, el litigio. O sea, más o menos para que tengan un contexto, y voy a hacer una pequeña anécdota de lo que tuve. Hubo un contrato en la cual como pasante tuve que verificar. Entonces, la persona estaba arrendada, ¿vale? Pero no pagaba arrendamiento prácticamente a solicitud de 6 meses. Entonces, la persona que estaba arrendada, que no le había pagado el acreedor, así de mala cara le dijo al propietario de que, bueno, puedo solicitar unas mejoras porque quiero poner, no me acuerdo si quería establecer como una especie ¿cómo se llama? Internet café, una cuestión así, para generar lucro y pagarle el arrendamiento. O sea, establecer, Cuidadito. establecer un negocio a costilla del arrendamiento de, de la otra persona. Entonces, como el contrato estaba muy, pero muy amarrado, lo que le estableció el abogado al cliente es que, bueno, si nos vamos por la parte procesal, es decir, de que lo quieras correr, no puedes, porque, bueno, no se estableció una cláusula tal cual. Y número dos, tampoco lo puedes meter preso porque por deuda no hay cárcel. Y tampoco, si por más que quieras establecerle dentro de la vía civil por incumplimiento del contrato, eso se te va a demorar aproximadamente 7 a 4 años, dependiendo de cómo es el proceso. Entonces, el cliente estaba todo desesperado que quería correr a la persona esa, y el abogado dijo, bueno, pues, ¿sabes qué? El bien es tuyo independientemente, tú tienes titularidad sobre ello, entonces vamos a hacer que la persona resolita. Dale, pues vamos a aceptarle las modificaciones. La persona le hizo las modificaciones y todo, pero el mismo dueño del bien dijo de que, bueno, las modificaciones que yo quiero realizarle al bien es en base al techo, y quitaron el techo. Obviamente, un internet café no puede operar sin techo, porque donde llega a llover, se dañan las máquinas. Entonces, esa fue la única forma en la cual la persona salió del bien por voluntad propia y le terminó pagar la parte restante. Entonces, ni por la vía legal, ni por la vía procesal ganaron, sino por la vía de la astucia. Sí. Aunque yo creo que por la vía procesal, eso fue contrato de arrendamiento normal. Sí, fue contrato de arrendamiento normal. Pero contrato de arrendamiento es típico. No especificaron si era usuario o usufructuario. Qué raro. Bueno, no debía. No, o sea, la verdad no sé porque al final, o sea, el contrato tal cual no establecía cláusulas penales en base al incumplimiento, que eso es lo que yo también me quedé como, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Quién redactó esto? Yo creo que como él supuso que era contrato típico, él asumió que se hablaba de eso en Código Civil, pero faltó a Civil 3. O sea,
O, bueno, también sé que eso también se ve un poquito en comercial, pero no sé. Bueno, creo que ha sido unas 2 horas, 1 minuto 18 segundos buenos de tertulia el día de hoy. Y queda el tema para la próxima semana de